Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última sesión de Considerando el temario que vamos a revisar el día de hoy y bueno, vamos a hablar del resumen final sobre el cual vamos a basar los exámenes, esperando sea de ayuda y bueno, le pueda servir bastante para llegar a los exámenes que tenemos pendientes, ¿no? Bueno, sin más que agregar, comencemos. Vamos inmediatamente con la definición de probabilidad y donde la probabilidad es la posibilidad de que suceda un fenómeno o un hecho dadas determinadas circunstancias y normalmente siempre lo vamos a expresar como un porcentaje. Por lo tanto, la probabilidad es la capacidad que tenemos de interpretar un fenómeno o un evento y las posibilidades de que éste suceda. Por lo tanto, ese porcentaje siempre estará rondando la posibilidad de que acertemos al suceso probabilístico o que simple y sencillamente fallemos. Por lo tanto, para poder ir desarrollando el concepto de probabilidad, nosotros necesitamos pensar bajo una lógica y esa lógica para poderla hacer es a través de la teoría de conjuntos, la cual para lograr un desarrollo ordenado de la teoría de probabilidad se requiere conocer los conceptos básicos de la teoría de conjuntos. Un conjunto es una colección específica descrita con claridad y los miembros del conjunto son los elementos que la componen. Por lo tanto, los problemas de conjuntos nos ayudan a definir de alguna o de otra manera una lógica para determinar el evento y asignarle cierta cronología y cierto orden donde podemos establecer hacia dónde se va a dirigir el evento que estamos analizando. Bajo ese contexto, bueno, siempre será importante analizar los diferentes tipos de conjuntos que tenemos y recordemos que siempre de la lógica aplicada. Después tenemos la probabilidad condicional que se define como un concepto que es necesario que exista una relación temporal entre un evento A y un evento B. Siempre en probabilidad vamos a tener el evento y el evento lo vamos a denominar A o B o C o D. Aquí lo importante es que necesitamos determinar la causa y el efecto que desatan el suceso que queremos investigar. Y la probabilidad siempre va a trabajar bajo estos conceptos en los cuales vamos a tratar de establecer cómo es que A es dependiente de B o B es dependiente de A o hay una interacción, una interrelación o una intersección en dichos elementos para poder aislar el evento, que finalmente es lo que necesitamos, que finalmente es lo que queremos para determinar la probabilidad de que ese suceso, en específico se realice. Debemos resaltar que en el campo de la probabilidad no hay espacio para los conceptos de relaciones temporales o relaciones causales, aunque pueden juzgar un rol determinante según la interpretación de lo observado en los diferentes sucesos. Sí, podemos establecer, o sea, no hay una dependencia temporal ni hay una relación causal desde el punto de vista matemático, pero sí es necesaria desde el punto de vista del análisis del proceso que estamos analizando, ya sea A o ya sea B o sea su dependencia. Por lo tanto, sí es importante que nosotros identifiquemos desde el punto de vista causal o desde el punto de vista temporal qué está sucediendo. Por lo tanto, la probabilidad condicional se calcula partiendo de dos sucesos en un espacio probabilístico indicando la probabilidad de que ocurra el evento en A o en B y que esta probabilidad repercuta ya sea en A o ya sea en B. Entonces, siempre las probabilidades van a tener esa dinámica. Y bueno, existen diferentes fórmulas que se pueden aplicar para determinar estos elementos que vienen en este caso de la lógica. Luego vendría lo que es la probabilidad total, donde la probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un suceso a partir de probabilidades condicionadas. Los sucesos A tienen que formar un sistema completo, es decir, que contemplen todas las posibilidades. Y aquí podemos ampliar el rango de estudio, el volumen de estudio y la capacidad del estudio para determinar cualquier elemento desde el punto de vista matemático. Por lo tanto, ahí sí es necesario
que nosotros utilicemos la lógica matemática y podamos determinar el evento perfectamente. Luego vamos a tener que definir lo que es una variable aleatoria, ¿no? Como parte de los elementos probabilísticos. Y una variable aleatoria se trata de un concepto que puede definirse en una frase. Sin embargo, es más complejo de lo que en apariencia puede indicar. Por lo tanto, ¿qué es una variable aleatoria? Podemos comprobar la frase en dos conceptos: la función matemática y la función aleatoria. Es decir, para entender la función matemática, tenemos que entender el experimento aleatorio. Y por lo tanto, la función matemática es una ecuación que asigna un valor en función de ciertas variables independientes. Y por el otro lado, los experimentos aleatorios son fenómenos de la vida real cuyo resultado se debe contemplar al azar, es decir, bajo la misma condición inicial arrojando un resultado diferente. Entonces, por un lado tenemos un evento que sí sucede en la vida real y por el otro lado tenemos el estudio matemático en el cual tratamos de establecer si sucede o no sucede este evento. Y finalmente es de lo que vamos a tratar o de lo que trata la probabilidad, de establecer sí o sí si el modelo matemático se ajusta a los elementos reales que nosotros tenemos. Después vendría lo que es ya distribuciones más específicas, como la distribución de Poisson, que es una distribución discreta que se aplica a las ocurrencias de algunos eventos durante un periodo determinado. Es decir, la probabilidad discreta solo es necesario conocer el evento y cuál es la frecuencia media de ocurrencia para poder conocer la posibilidad de que ocurra. Por lo tanto, las distribuciones de Poisson buscan la media de ocurrencia. Y la media no es otra cosa más que el factor, digamos, que se repite con mayor constancia para determinar si esto va a ocurrir o no. Después tendríamos el normal, ¿no? Donde esta técnica, esta teoría es capaz de aproximar satisfactoriamente el valor de una variable aleatoria a una situación o una idea, donde adaptamos una variable aleatoria en función que dependa de la medida y la desviación típica. Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación con ligeras diferencias, ¿no? También aquí estamos hablando de la media. Luego tendremos la distribución geométrica, cuando usted realiza un experimento que solo tiene dos resultados posibles. Es una distribución discreta que puede modelar el número de ensayos consecutivos necesarios para observar el resultado de interés por primera vez. Por lo tanto, la distribución geométrica también puede modelar el número de eventos que ocurren antes de que se observe el primer resultado. Y después tendremos la distribución gamma, donde la teoría de probabilidad y estadística, la distribución gamma es una distribución con dos parámetros que pertenecen a la distribución de probabilidad continua: la distribución exponencial, la distribución Herling y la distribución x al cuadrado. Eso sería todo por mi parte. La verdad es que hice un video muy cortito porque, bueno, pues tenemos que hablar un poquito más a detalle en la clase, pero eso sería todo por mi parte. De antemano le agradezco y muchas gracias por su atención.